Familia, muy buenos días. Un inicio de semana en la presencia de Cristo Jesús. Dios los bendiga. Estamos pidiéndole al Padre Eterno que este tiempo, en el tiempo donde ya se levantó en algunos sectores el aislamiento y están pudiendo salir a laborar, tengan protección. Dios los bendiga, que puedan salir a hacer sus labores y regresen a sus casas llenos de bendición. Espiritualmente creemos que esta pandemia a los hijos de Dios no los va a atacar. Confiemos en el poder de Cristo Jesús, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que ilumine nuestras familias, Señor. Gracias por este nuevo despertar, Señor, porque nos levantamos nuestro espíritu, Señor, que esté conectado con tu Espíritu, Padre Santo, que podamos tener vida permanentemente. A tus pies queremos estar, Señor. Bendice todas las familias que se conectan en la oración permanentemente con nosotros. Bendice a mi familia, Señor, la familia de mi esposa y a todas las familias conectadas en la oración. Le doy gracias al Padre Eterno por un nuevo día y estamos dispuestos aquí en nuestro canal Un Instante con Dios, nuestro director Jesucristo que nos acompaña permanentemente. Vamos a empezar este estudio bíblico en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30, lo desarrollaremos también en el capítulo 13, versículos 36 al 42, parábola de la mala hierba, palabra de Dios que leemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo, dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojo para quemarla, después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Esta es la parábola de la mala hierba. En otros libros, la Reina Valera, el libro de las Américas, hay otras Biblias, tienen esta misma parábola. Y en el libro de Lucas está reconocida como la parábola del trigo y la cizaña. En el libro de Mateo nos hablan de la mala hierba, pero es lo mismo. La explicación de esta parábola, hermanos, está en el libro de Mateo, capítulo 36 al 42. Una vez que se despidió de la multitud, entró a la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. Le respondió Jesús: el campo es el mundo. Y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán del reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Amén. Amén. Hermanos, esta parábola es una de las muchas enseñanzas que Jesús le hablaba a la multitud para que la multitud entendiera, pero pues ellos no entendían. A los discípulos Jesús les explicaba las parábolas que refería
a la multitud, como también la parábola de la higuera estéril, la parábola de las ovejas, de la moneda perdida, del hijo pródigo, las vírgenes. Muchas parábolas Jesús les refirió a sus discípulos. Esta parábola en especial tiene una enseñanza profunda. Nos enseña que el reino de Dios nos encontramos en el mundo, en este mundo, con personas buenas y personas malas. Y las personas malas son aquellas personas que pretenden entorpecer el propósito de Dios en la tierra. Maltratan, quieren modificar, quieren cambiar las buenas enseñanzas de Cristo Jesús. Y nosotros, los que estamos llevando la buena obra, en este momento, en esta crisis que estamos viviendo, vemos nomás cómo los médicos, que ese juramento que ellos desde que se gradúan realizan, los enfermeros, los farmacéutas, todo el grupo médico, están dispuestos a dar su vida por otras vidas. ¿Qué quiere decir ellos? Que ellos están sirviendo al prójimo con un corazón y una entrega infinita. ¿Y qué creen, hermanos? Esos médicos están siendo objeto de esa mala hierba, la cizaña. Ahora los maltratan, los golpean. Qué poco de sentido y de buen corazón de estas personas infames que están maltratando a aquellos que ante esta pandemia no se han querido ocultar y están disponiendo su fuerza. Por unos pesos, sí, pero por delante está su vida. Y ellos no son mártires, ellos son hombres que sienten y van a trabajar con un poco de temor, pero por el buen sentido del servicio y de que saben que están tratando de salvar vidas, ponen su vida en riesgo para servirle a la misma humanidad ante esta pandemia, este virus que hay. Y las malas hierbas, las cizañas, los maltratan, los humillan, los apartan, los aíslan, porque no pueden estar en sociedad, porque no se quieren ver contaminados. Ellos son los que contaminan, las malas hierbas, las personas sin corazón. Ahora que se levantó el aislamiento para muchos que están saliendo a laborar, entonces no van a poder recibir al vecino que vive al lado, porque salió a trabajar, a llevar el sustento, el pan para su casa. Personas desgraciadas esas. Se les olvida el buen sentido y el amor al prójimo. Por eso quiero invitarlos, hermanos, que reflexionemos. Si tú eres uno de ellos, el que está discriminando al enfermero o al médico que vive al lado de tu casa, reflexiona sobre eso. Amén. Amén. La parábola del trigo y la cizaña nos edifica grandemente. En ella conocemos, hermanos, entonces el enigma de tanta gente falsa que hay. Tanta gente que se disfraza a través de una Biblia y van a las iglesias y se arrodillan y dicen: yo soy un siervo de Dios, pero son cizaña. Y como dice la parábola, crece juntamente el buen trigo con la cizaña, porque el dueño lo que dijo fue: no arranquen todavía la cizaña, déjenla que crezca junta con el buen trigo, y al final la cizaña va a ser arrancada, y va a ser arrancada primera. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que saber que la cizaña no puede quedarse junto con el trigo, porque el buen trigo debe llevarse al granero y la mala cizaña debe ir al horno del fuego. Y la palabra del Señor dice, ahora lo vamos a leer más adelante: por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén. Esas cizañas carecen de valores cristianos. Vamos a ver 5 valores cristianos. Ser personas, primer valor. Y ser persona
es vivir a la imagen de Cristo Jesús, ser imitadores de Jesús. Jesús fue persona con todo el mundo, con el ciego, el leproso, el mendigo, el necesitado, el falto de amor, el pecador. Él le devolvió y le dio la salvación. Levántate, ve y no peques más. Amén. Amén. La verdad, creer en Cristo Jesús, creer en Dios y en sus obras. Ese es otro valor muy importante del que carece la cizaña. Auténtico creyente en Dios, creer firmemente en el Padre Eterno y ser líderes. ¿Líderes para qué? Para enseñar la buena obra de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Pero los que son cizaña no tienen esas características, esos principios. Sirven más de estorbo y de estorbo dañando a los que están haciendo la buena obra. En este mensaje, como se nos dijo en la explicación del versículo 36 al 42, el que siembra la semilla es Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del diablo y el enemigo que la sembró es Satanás. La siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles y el granero es la casa de Dios, la morada del Padre Eterno, donde tú y yo, hermano, que somos creyentes, cristianos, fieles, que cumplimos con el servicio y el mandamiento, amamos al prójimo, queremos estar allá. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. A simple vista, ojo, porque es muy difícil. Recuerde que Jesús dijo, son lobos rapaces vestidos de oveja. Y a simple vista, la cizaña y el trigo se parecen y tú no los puedes diferenciar el uno del otro. Entonces estamos ciegos. Pero resulta que nosotros, los que somos buen trigo, sabemos por las cosas simples diferenciar al mal trigo, a la cizaña. Esos que mantienen malhumorados, esos que mantienen iracundos, esos que hablan mal del prójimo, pero no nos dejemos contagiar de esos. Recuerdo de un siervo que me dijo de una palabra de un tercero, dijo, yo soy hijo de Satanás. Dios libre a esa persona. Y creemos que Jesús es capaz de cambiar esa cizaña y devolverla y que se vuelva buen trigo. Recuerden lo que hizo con la ramera, que estaba en el mundo. Cuando volvió a los pies de Cristo, le perdonó sus pecados y le dijo, levántate, ve y no peques más. Así Jesús puede hacer con muchos que sean cizañas y quieran volver a los pies de Cristo y podrán ser restaurados. Leamos lo que dice el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. Leamos la palabra del Señor. Porque esta palabra nos edifica. Leamos Mateo 7, 15 al 20. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por su fruto los conocerán. ¿Acaso se le recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por su fruto los conocerán. Amén. Mire, allí nos está diciendo, cuídense, porque ustedes los van a conocer y van a ver falsos profetas. Y los falsos profetas no se visten como gamines, se visten, se encorbatan bien. Habrán personas que llevan una palabra de engaño, confundiendo a los siervos, a los creyentes, a los cristianos dispuestos a seguir la buena obra. Jesús nos está diciendo allí, cuídense de los falsos profetas. Por los frutos los conoceréis. Y le pedimos al Señor que nos permita a nosotros, los siervos, los que llevamos su palabra, siempre creer en la palabra y llevar un mensaje correcto que sea edificador para que las personas vuelvan a los pies de Cristo. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. El libro de Lucas, capítulo 4, versículo 33, es un versículo corto, lo vamos a leer, en donde estaba el endemoniado, el que estaba en la sinagoga. Estaba dentro de los mismos que se creían
creyentes. Y así pasa en las iglesias. Hay muchos endemoniados que están en el medio de los cristianos, pero por dentro llevan el demonio. Entonces, ¿qué nos dice el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 33? Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Amén. Mire, el endemoniado dentro de la sinagoga donde se oraba. Y allí, en ese momento, Jesús lo reprendió. Por eso, en las iglesias, en el campo, en el mundo, hay muchos demonios disfrazados, lobos disfrazados de ovejas. Pero nosotros, los hijos de Dios, creemos en que podemos diferenciarnos como buena semilla, buen trigo, de esa mala hierba. Amén. Amén. El fruto del trigo es dulce y el de la cizaña es amargo. Oiga bien, el fruto del trigo es dulce y el de la cizaña es amargo. Al final de la cosecha, cuando sea la venida del Hijo de Dios, esa cizaña que no dio fruto dulce, solo fue amargura para el mundo y para los demás. Esa va a ser cortada y va a ser echada al fuego eterno. El libro de Mateo es capítulo 25, versículo 34, vamos a leerlo. Pero cuando dice la palabra que la aten, no van a atar a uno solo. Oiga bien, van a atar manojos, miles de hombres y mujeres que andan en el mundo haciendo maldad, van a ser atados y van a ser echados al fuego, a la condenación, y se van a consumir, el fuego que nunca se va a apagar. Amén. Amén. Leamos Mateo 25, 34, ¿qué nos dice? Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Amén. Mire lo que dice el Señor. Vengan a mí, a la derecha, los que están escogidos por mi Padre, porque los que están siendo cizaña van a irse al lado izquierdo, separados del buen trigo, y van a ser consumidos. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. En la iglesia, en la casa, puede estar el trigo y también puede haber cizaña. ¿Cómo le parece? En una misma casa puede haber trigo y puede haber cizaña. Pero entonces, ¿cuáles son las cizañas? El hombre consumido por el alcohol, el hombre que no piensa sino en matar, en destruir y en robar, los que mantienen haciendo maldad, los que mantienen pegándole a sus esposas, los que mantienen ofendiendo, que no honran a su padre y a su madre, son maltratadores. Esos son cizañas dentro de una misma casa. Pero por eso Dios a esos también les puede cambiar el corazón. Jesús puede convertir a la cizaña, hermano, en trigo para la honra y gloria de su nombre. Amén. Amén. Todo está. Mire lo que cuando estuvo en la cárcel Pablo y Silas, mire lo que hizo con el guarda. Cuando Pablo y Silas estaban orando, en ese momento que tembló y se rompieron las cadenas, el guarda entró. Y cuando vio a estos dos siervos de Dios, a estos apóstoles, lo único que atinó a decir fue: ¿cómo hago para ser salvo? Y entonces Pablo le dijo: recibe a Jesús. Y en ese momento él recibió a Jesús y todos los de su casa recibieron a Jesús y fueron salvos. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Por eso, en ese momento, hermano, la salvación es para todos. Pero ¿qué creen? Yo puedo llevar la palabra a una casa donde haya cizaña y haya buen trigo. Pero si el buen trigo recibe la palabra, se mantiene firme en buena tierra sembrada. Yo como sembrador voy, llevo la semilla y se mantiene en buena tierra. Pero la cizaña no la recibe. La salvación es individual. Si tú no la recibes, allí tú eres el que, como dice la palabra de Cristo Jesús, el rechinar y crujir de dientes va a ser para ti, porque no vas a recibir la buena palabra y vas a cambiar. Jesús, con su palabra, puede cambiar la cizaña para que sea un buen trigo. Amén. Amén.
No nos vamos, ojo, no nos vamos a confundir, y nosotros como cristianos, como creyentes, como buena semilla, como buen trigo, no nos vamos a volver cizaña, porque a veces eso es lo que pasa. Estamos en la iglesia y nos dejamos contaminar con la cizaña. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Ah, mi hermano me ofendió, pues yo también lo ofendo. Mi hermano me robó, pues yo también le robo, yo también le quito. Mi hermano me hirió, yo también lo voy a herir. Nos volvemos como cizaña. Ojo, nosotros no podemos dejarnos llevar de la ira, no podemos volvernos cizaña, porque la cizaña viene, como dice la palabra también del Señor. Satanás, el diablo, anda en el mundo como león rugiente buscando a quien devorar. Y la cizaña lo que hace es eso, su trabajo, derrotar, derruir. Ayer leía un mensaje que mandaron por las redes sociales de un campesino que tenía un caballo. Y el campesino tenía su caballo amarrado, y llegó un demonio y soltó el caballo, lo soltó. Y entonces el caballo se fue y se metió al campo de otro finquero. Y el caballo en el campo de otro finquero se le comió la cosecha. Y el dueño de la finca, de la cosecha, enfurecido, mató el caballo. Y entonces el dueño del caballo, en represalia por la muerte del caballo, mató al finquero, al dueño de su cosecha. En ese momento, cuando el dueño de la cosecha está muerto, la esposa del dueño de la cosecha, en represalia, mató al dueño del caballo. Y como el hijo del dueño del caballo vio muerto a su padre, se fue y en represalia mató a la esposa del dueño de la cosecha. Y entonces los vecinos y los moradores que estaban alrededor, al ver a la señora muerta, se fueron todos y mataron al hijo del dueño del caballo y le incendiaron la casa. Y entonces le preguntaron al demonio: ¿por qué hiciste todo esto? Y el demonio les dijo: no, yo simplemente solté el caballo. Lo demás lo hicieron ustedes con ese corazón negro, con ese corazón sucio, porque nosotros, llenos de ira, llenos de rabia, de malas acciones, de una cosa pequeña comenzamos a hacerla crecer. ¿Y no se ha visto que familias se han destruido y se han matado todas? Eso ha pasado en la actualidad. Dios nos libre, y que su sangre preciosa, la que Él derramó en la cruz, no haya sido derramada en vano. Que tú y yo, hermano, recibamos a Cristo Jesús en nuestro corazón y vivamos y seamos edificados por su palabra. Amén. Amén. Pero Dios, oiga bien, en la misma parábola, Dios se encarga de la cizaña en nuestras vidas, para cambiarla o para arrancarla a la hora de la cosecha. Amén. Amén. A nosotros no nos corresponde, hermanos, arrancarla. Es a Dios. Entonces tú no tienes por qué vengarte del que te miró mal. No tienes por qué vengarte del que te dijo una mala palabra. Y entonces a mí me dicen, yo también respondo de la misma manera. No, Señor. No, Señor. Recuerdo, ahora yo le doy gracias a Dios, al Espíritu Santo que me ha llenado. Y en este encuentro que yo estuve con Él, recuerdo una amiga que me dijo una mala palabra y me echó una maldición. Y lo único que yo atiné fue a decirle: yo a ti te devuelvo con bendición. Que Dios te bendiga y que tus hijos sean edificados en la gloria del Señor. Recuerdo a esa mujer y en este momento le mando 1000 bendiciones en el nombre de Cristo Jesús, y que su casa esté llena del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuánto bendicen a Dios? Amén. Entonces, los que somos fieles a la palabra somos el trigo. Los infieles son la cizaña. ¿Tú quieres ser fiel? ¿Quieres ser el trigo o quieres ser infiel y ser la cizaña? ¿Cuál de los dos? Tú escoges. Piensa y reflexiona. Una persona que está en el camino del Señor, que va a la iglesia, ora, visita a los enfermos, hace ofrendas, evangeliza, invita a amigos y familiares a la iglesia, es un buen trigo. Pero junto a él pueden haber los que está su vida llena de amargura,
de malos actos, con dolor, con rabia. Dicen que adoran a Dios, que oran, pero son superficiales, no lo sienten en su corazón. Hay dos resultados. El creyente fiel mantiene a los pies de Cristo, y el creyente infiel lleva su mala obra y contamina a el buen creyente. No nos debemos dejar contaminar. Leamos lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 12, ya estamos terminando, capítulo 12, versículos 14 al 16. ¿Qué nos dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14 al 16? Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Mire, no nos dejemos contaminar. Eso no hay nada que explicarle. No nos dejemos contaminar. Es lo único que yo quiero llevar en ese capítulo del libro de Hebreos. No nos dejemos contaminar con las raíces de la amargura, las raíces del odio, las raíces del engaño, las raíces del mal vivir. Porque nosotros, si somos imitadores de Cristo Jesús, vivimos con amor, vivimos llenos de esperanza y vivimos haciendo las obras que Cristo hizo. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. El diablo también hace su tarea. Mire lo que hizo con Pedro. Pidió para zarandear a Pedro. Le pidió permiso a Dios para zarandearlo. Nosotros también vamos a ser zarandeados. Y vivimos siendo zarandeados. ¿Y qué es zarandear? Es mover una cosa de un lado a otro rápidamente, con energía. Y el trigo, cuando se zarandea, se separa el grano de la paja, de la cizaña. Eso es zarandear, moverlo. Recuerden cuando uno zarandea la arena, ¿sí? Que queda a un lado queda lo malo y lo bueno queda a otro lado. Entonces, eso mismo va a pasar con nosotros. El libro de Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 32, nos dice, en el libro de Lucas, capítulo 22, 31 al 32, leamos lo que nos dice, lo que le pasó a Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Amén. Y mire qué pasó con Pedro. Después de que Satanás lo zarandeó, el proceso de Pedro quedó purificado, quedó limpio Pedro. Porque ¿quién fue Pedro? Fue uno de los guías, de los líderes del discipulado de Cristo Jesús. El líder de la iglesia de Cristo Jesús, ¿sí? Él guió a los demás discípulos y los animó después de la partida de Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 12, nos dice, allí Juan el Bautista hablando, cuando le dijo al pueblo, le dijo, viene uno detrás de mí que es primero que yo, que no soy digno de cargar sus sandalias. Y le dijo, tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo y su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Amén. Amén. Ojo, cuidémonos de no caer en ese fuego donde la paja nunca se va a apagar. El fuego nunca se va a apagar y la paja siempre se va a quemar. Yo quiero estar en ese buen campo donde yo pueda estar con mi familia, con mis amigos, con todos los que creímos en Cristo Jesús y nos convertimos y vivimos en la fe. Yo te invito a ti, hermano, que hoy permanezcas a los pies de Cristo. Búscalo en oración y en ayuno, muy importante. No nos olvidemos del ayuno. Ayunemos 6 horas, 24 horas. Es muy importante. Oración y ayuno, porque Cristo
nos dijo eso. Después de que yo me vaya, sí, ellos ayunarán. Le dijo a todos los que le preguntaban por qué sus discípulos no oraban y ayunaban. Sí, cuando estamos con Cristo Jesús, nosotros lo buscamos en oración y en ayuno. Y de seguro, hermanos, que Dios responde a nuestras oraciones. Yo los invito que permanezcan conectados en nuestro canal. Un instante con Dios. Hamilton Urrutia, este siervo que les habla. La palabra de Dios es edificadora. Recibe a Cristo Jesús en tu corazón, que el Espíritu Santo derrame su luz. Aparte de ti las tinieblas en tu casa, lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Bendición, sanidad para todos los tuyos. Dios los bendiga y los acompañe siempre.